respiratoria. ¿En qué nos vamos a centrar en esta segunda parte? En lo que es la circulación del sistema respiratorio y cómo funciona a partir de la irrigación sanguínea el pulmón y la ventilación pulmonar. Y además, bueno, el transporte de oxígeno, cómo se transporta el oxígeno, el CO2 hacia el tejido y esa respiración entre el tejido y el intercambio capilar. Vemos que a nivel del sistema pulmonar tenemos dos tipos de circulación. Una circulación que va a ser una circulación alveolar y o pulmonar o una circulación bronquial. Todo tejido tiene todo sistema tiene dos tipos de circulación. Si vamos al corazón, por lo menos, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando de la circulación de todo el sistema circulatorio. Esa circulación que se encarga de llevar la sangre desde el corazón hacia el resto de los tejidos. Pero el corazón necesita también de un sistema que lo irrigue, un sistema circulatorio que le lleve nutrientes. Bueno, entonces ahí vemos toda la parte de la circulación coronaria. No lo tomamos acá tanto en cuenta, pero es una circulación que se encarga de nutrir el tejido del corazón. Bueno, además de la circulación que sale del corazón para llevar la sangre a los tejidos. A nivel de los riñones, igual. Vamos a hablar mucho de la parte circulatoria para cumplir las funciones del riñón, pero aparte hay una circulación paralela que nutre el tejido del riñón. ¿Me explico? La circulación pulmonar no escapa de eso. El pulmón tiene una relación directa con el sistema circulatorio para poder hacer el intercambio de gases, pero también necesita una circulación para que lo nutra. La circulación pulmonar proviene del ventrículo, los vasos pulmonares provienen del ventrículo derecho. ¿Qué sangre sale del ventrículo derecho? Oxigenada. Desoxigenada. A la aurícula derecha que llega. Desoxigenada. Sangre desoxigenada del retorno venoso. Y al ventrículo derecho, esa misma sangre que va a pulmón. ¿Para cumplir qué función? El intercambio gas. Oxigenarse. ¿De acuerdo? Hacer el intercambio de gases. La circulación bronquial es aquella que sale ¿de dónde? ¿De dónde se les ocurre ser? ¿Del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? Del ventrículo izquierdo. Pasa la aorta y hay una ramificación hacia las arterias bronquiales que se encargan de llevar sangre oxigenada para nutrir entonces el pulmón. Esa sangre que nutre el pulmón va a salir del pulmón obviamente desoxigenada, ¿verdad? Pero ella no tiene una circulación venosa paralela, sino que va a confluir en las venas pulmonares para llegar al ventrículo, a la aurícula izquierda. Es decir, que no toda la sangre que entra en la aurícula izquierda está oxigenada, porque hay una porción de sangre que nutre al pulmón que desemboca en esa misma circulación, en esa vena pulmonar que va a llegar a la aurícula izquierda. ¿Eso se comprende? Obviamente, si vamos a hablar acerca de las presiones, tenemos que hablar de la circulación, tenemos que hablar de las presiones. Y vemos que tenemos una presión arterial pulmonar sistólica y una diastólica, que es de 25 milímetros de mercurio a 8 milímetros de mercurio respectivamente. ¿A qué se refieren las presiones pulmonar sistólica y la diastólica? ¿Qué se les ocurre?
¿Cómo? De las arterias. Va por ahí, pero. La arteria pulmonar y la arteria. Va por ahí. ¿Qué hay en la arteria pulmonar? Para que la sangre no pueda devolverse al ventriculo. Una válvula, ¿verdad? Hablábamos entonces de que esa válvula tiene una presión en reposo, ¿verdad? Que es una presión, ¿cómo se llama? Diastólica. ¿De acuerdo? Y la presión, esa presión debe vencerse y esa contracción del ventrículo derecho, ¿verdad? Al vencer esa presión diastólica, genera una presión que cuando la medimos a nivel de la arteria pulmonar va a ser la presión sistólica. ¿De acuerdo? Tenemos una presión pulmonar media y una presión auricular derecha que sabemos que puede ser de 2 milímetros de mercurio o incluso en rangos negativos. En el pulmón hay una característica importante. Hay como un sistema de seguridad para garantizar la eficiencia del intercambio de gases. Si yo agarro y tengo que garantizar en las zonas del pulmón la eficiencia para ese intercambio. Si yo tengo una zona en donde no llega suficiente oxígeno, ¿verdad? Entonces no vale la pena que yo genere vasos sanguíneos en esa área o que tenga una circulación prominente de sangre para que se oxigene, porque si no hay oxígeno, ¿para qué? Estoy perdiendo recursos más bien si yo agarro y voy a esas zonas del pulmón donde no hay oxígeno. Entonces el pulmón tiene un sistema de regulación en donde si hay una disminución del oxígeno, de las concentraciones de oxígeno, aumenta la vasoconstricción. ¿Por qué aumenta la vasoconstricción? No me interesa llevar sangre donde no hay oxígeno. ¿Me explico? Pero si aumentan las concentraciones de oxígeno, aumenta la vasodilatación. Ahí me equivoco. Disminución de la vasoconstricción. O sea, aumenta la vasodilatación. ¿Para qué? Porque entra más sangre, aumenta el flujo de sangre, ¿verdad? Y tengo oxígeno para el intercambio. Es aprovechar los recursos que tengo. Bueno, la diferencia de presiones capilares y alveolares, debido a la sangre contenida en los capilares y el aire contenido en los alvéolos, nos va a describir 3 zonas posibles de flujo sanguíneo. Pensaríamos que todo el pulmón funciona al 100%, todo funciona al mismo tiempo, pero no, vamos a tener, dependiendo de estas características, 3 zonas. No todo el oxígeno que entra al pulmón se va a participar en el intercambio gaseoso. Tenemos pero es que estoy contrayendo de una forma en donde ya disminuye. O sea, no es una leve contracción que aumentaría entonces la resistencia y aumenta la presión, sino ya es una vasoconstricción para cerrar el flujo. Tenemos una zona 1, 2, 3 y va a depender entonces de la concentración de oxígeno y también de los latidos del corazón, de las pulsaciones. Tenemos una zona 1 que hay una ausencia de flujo sanguíneo en todos los momentos del ciclo cardíaco. Por más que esté una sístole o que esté una diástole, nunca no va a llegar sangre allí, ¿verdad? No es suficiente la presión de sangre para llegar a esa zona 1 y no va a haber irrigación y obviamente ese aire que está allí no va a haber un intercambio de gases.
aumenta la presión capilar, disminuye la presión capilar, aumenta la presión alveolar. Fácil, si yo estoy en una contracción, cuando llega la presión sanguínea, una presión sanguínea efectiva, la presión del capilar es baja, no hay que sangre, por así decirlo. La presión alveolar, si en el alvéolo hay concentraciones de gases que generan una presión hacia las paredes del alvéolo y por eso entonces hay una presión elevada a nivel alveolar. ¿Esto favorece que la sangre vaya al alveolo? No, porque no. O sea, eso es lo que se va a describir en la zona 1. No va a haber intercambio de gases en ningún momento del ciclo cardíaco. En la zona 2, el flujo sanguíneo va a ser intermitente. Entonces, cuando el corazón está en una sístole, si hay una contracción o envío de sangre, la presión capilar es mayor que la alveolar, por lo que entonces hay sangre disponible para que el aire que está dentro del alvéolo haya un intercambio de gases. Pero cuando está en diástole, disminuye la presión sanguínea, por lo que entonces disminuye la presión capilar y la presión alveolar va a ser mayor, pero no hay sangre para el intercambio. Y hay una zona 3 en donde, sin importar en qué estadio del ciclo cardíaco estemos, siempre va a haber un intercambio de gases, porque es un flujo continuo de sangre, ¿verdad? Con una presión capilar mayor que respecto a la alveolar. Es como la presión, cuando estamos en la presión sistólica, en la zona 2. Fisiológicamente, tenemos entre la zona 2 y la zona 3 en nuestros pulmones. Bueno, es muy fisiológicamente la zona 1 no se da. Si una persona está acostada completamente, vamos a estar prácticamente en zona 3. El flujo de sangre va a ser igual en todas las posiciones térmicas. ¿A qué se debe esta diferencia entre una zona 1, 2 o 3 también? La gravedad. Si uno sabe que entonces la gravedad va a afectar por encima del corazón, ¿verdad? Tiene que vencer esas presiones de peso de la sangre, la presión hidrostática y el peso también que ejerce o la presión que ejerce la gravedad. Entonces podemos visualizar que la zona 1 es hacia la parte apical o la parte más arriba del pulmón. ¿Se comprende? La zona 2 sería la parte media y la parte basal de los pulmones es la zona en donde siempre va a haber un flujo sanguíneo sin importar la fase del ciclo cardíaco. Un poco para conocer la composición del aire. El aire atmosférico tiene una composición a nivel de nitrógeno, oxígeno, CO2 y agua, igual que el aire alveolar, pero hay una leve diferencia en cuanto a las concentraciones. Cada molécula de gas ejerce una presión es igual a la concentración del gas dentro del espacio en donde lo estamos estudiando. Por eso vamos a hablar, cuando nos referimos a concentración, hablamos también de presiones parciales de cada uno de los gases. Entonces, si yo voy a hablar de las concentraciones de CO2, hablo a nivel de los gases, presión parcial de CO2, o de oxígeno, presión parcial de oxígeno. Por eso que cuando hablamos del ejercicio, digo que realmente, por más que haya un aumento de oxígeno en nuestro cuerpo, las presiones parciales no cambiaban tanto. No recuerdo el contexto. Cuando nosotros hacemos ejercicio, obviamente hay una mayor entrada de oxígeno, pero realmente no cambia la presión parcial del oxígeno, el dióxido de carbono no cambia porque su presión hacia los demás gases no. Si cada uno tiene una presión parcial, una concentración distinta. Por lo menos las presiones de CO2 son distintas en cuanto al oxígeno y la diferencia, el potencial de difusión de este gas es mayor que el oxígeno, por lo que las diferencias en cuanto a las presiones parciales capilares y del alvéolo
son muy bajas, son muy pequeñas, pero aún así la velocidad de difusión es mucho más rápida del CO2 que del mismo oxígeno. Y haciendo, cuando hacemos ejercicio, las personas van a ser igual, pero lo que va a cambiar es la rapidez de la ventilación alveolar y el intercambio de gases. Pensaríamos de que cada vez que yo respiro, cada vez que nosotros respiramos, entra aire nuevo al alvéolo y sale el mismo aire. Yo inspiro, entra ese aire y cuando expiro sale ese mismo aire. Pero no es así. Se ha estudiado con marcadores específicos en donde en cada respiración solamente se introducen alrededor de 350 mililitros de aire nuevo y se va a expirar la misma cantidad, por lo que siempre va a haber un remanente de aire a nivel de los alvéolos que no es aire nuevo. Y se habla de que a la 16ª respiración es que empiezo ya a eliminar ese aire que entró en algún momento. Entra aire nuevo. Para que termine de salir ese aire nuevo del alvéolo, tengo que entonces respirar 16 veces en promedio para que entonces ese aire se cambie completamente. Pensaríamos que la ventilación o el intercambio de gases solamente se está dando cuando inspiramos. Cuando inspiramos hay una entrada de aire nuevo, sí, pero el intercambio de gases se está dando continuamente y siempre hay oxígeno todavía remanente en cada respiración en esos alvéolos para que se siga dando la respiración. Por eso nosotros podemos agarrar y aguantar un poco la respiración y no caemos muertos, porque todavía hay oxígeno disponible en nuestros pulmones, en los alvéolos, para que se pueda dar el intercambio de gases entre el alvéolo y la siguiente. Y en esa 16ª respiración, a su vez ya hay un aire remanente de ese transcurso o el aire totalmente nuevo. Va entrando aire nuevo, o sea, no todo no es así blanco y negro, ¿no? Pero si nosotros agarramos y marcamos unos gases, ¿verdad?, en donde los podamos medir, y damos a inhalar lo damos a inhalar a la persona, en promedio a la respiración número 16, ese aire ya muy marcado, ese gas marcado, ya prácticamente deja de existir. Hay muy pocas concentraciones. ¿Qué dice esto? Que entonces en cada respiración está entrando aire nuevo, pero que no todo el aire que ya estaba sale. Por eso fumar genera tanto daño pulmonar. Porque se va acumulando. No es que, bueno, yo fumo y ya lo expiré y entonces ya eliminé el gas, ¿no? Ese gas queda y se deposita y pasa la sangre y así. Igual el vapeo. El vapeo es mucho, ya se miraron por ahí. Vapear, eso no, es un gas que está entrando directamente en los alvéolos, que tiene sedimentos, etc. Y la incidencia de cáncer ha aumentado mucho más con el vapeo que con el cigarro. No, estoy vapeando para dejar el cigarro nomás. Sí. Bueno, después mi mamá es una. Sí. Mi mamá fuma bastante. Se ha controlado porque en España no pueden fumar. O sea, si yo agarro y estoy en un sitio público y fuma, pero me molesta, yo puedo hacer que deje de fumar. O a la fuera hacia acá. Y entonces empezaron con el papel. Y mi hermano también empezó con la onda del papel. Entonces, bueno, yo no sé si todavía lo siguen, pero a veces cuando hablamos por videollamada, las veo recordar. Y el problema del cáncer, porque muchas veces identificamos el cigarrillo con cáncer de pulmón. Lo último que les va a dar es cáncer de pulmón. Hay primero cáncer de lengua, cáncer de paladar, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de estómago. Hay muchos cánceres, no solamente. Cigarrillo y cualquier cosa. Ah, Cigarrillo y cualquier cosa. cualquier cosa. ¿Qué va a decir? Ok, recordamos nuevamente la membrana respiratoria. La membrana respiratoria
está constituida entonces por la pared, el líquido surfactante, la pared del alvéolo, el tejido conectivo del pulmón, lo que es el tejido conectivo del vaso sanguíneo, el endotelio y la membrana del eritrocito. Todos estos componentes representan la membrana respiratoria. Ella tiene un espesor en algunas zonas de 0,2 micras, siendo el promedio de 0,6 micras. Cualquier cambio en la estructura de esta membrana de esta membrana respiratoria dificultará entonces el intercambio de gases. Bueno, si hay una lesión a nivel del pulmón, de los alvéolos, hay un aumento de los fibroblastos, hay fibrosis del tejido, obviamente la circulación va a ser menor. Eso lo vamos a ver cuando ya la persona a nivel patológico presenta un enfisema pulmonar. Factores que pueden afectar la difusión de los gases: el espesor de la membrana, el área de superficie de la membrana. Mientras más alvéolos disponibles y funcionales tengo, mayor disponibilidad en espacio para el intercambio voy a tener esa membrana. Pero si disminuyen los alvéolos funcionales por un aumento de la fibrosis o del espesor de la membrana, entonces disminuye la difusión de los gases. El coeficiente de difusión del gas, como les decía, el coeficiente de difusión del CO2 es mayor que el oxígeno. Las diferencias de presiones entre el oxígeno alveolar, de las presiones parciales del oxígeno alveolar y las presiones parciales del oxígeno en el capilar, hay una diferencia significativa para hacer de que entonces pueda difundir este gas desde el alvéolo a la circulación y incluso después en los tejidos desde el capilar hacia el tejido. Y diferencia de presión también. La permeabilidad de la membrana también tuvo algo. Lo englobamos en lo que es el espesor de la membrana. La membrana va a ser permeable porque estos gases son liposolubles, entonces van a difundir sin necesidad de ningún transportador ni nada. Pero si hay un aumento de la fibrosis, ¿verdad?, a nivel del tejido, aumenta el grosor de la membrana y es más la longitud que tiene que recorrer el gas para llegar a Y los tamaños de los cuernos podrían variar por alguna tensión, no sé. pero es que no importa, porque el gas no necesita ningún poro, pasa a través de la membrana lipídica. En cuanto, si establecemos una relación en cuanto a la oxigenación y lo que sería la ventilación y la perfusión sanguínea, encontramos entonces esta ventilación, perfusión. VA entre alteraciones de esta relación. VA significa ventilación alveolar, flujo sanguíneo. Sobre una alteración en esta relación, encontramos que la ventilación alveolar es igual a cero, es decir, no está llegando oxígeno, ¿verdad? No llega gas, o hay un daño en la membrana, pero no hay un intercambio, o hay una interrupción para que pueda llegar entonces el aire hacia el alvéolo, y que Q, es decir, perfusión es normal, entonces va a dar un valor igual a cero. Es decir, no hay un intercambio de gases. Cuando hay una diferencia, lo que quiere decir esto es que no hay un intercambio de gases con la circulación cuando algunos de los dos hay una diferencia, porque está por encima del otro. Si no hay una ventilación alveolar, pero hay un flujo sanguíneo normal, ¿se puede dar la ventilación? No, pues si no hay aire para hacer el intercambio. Si la ventilación alveolar es normal, pero no tengo vasos sanguíneos que lleguen a ese espacio, va a dar un valor, ellos lo describen infinito, pero así, a nivel de la interpretación, ¿qué nos dice esto? ¿Se va a dar algún intercambio de gases? No,
Porque sí, está llegando aire al alveolo, pero si no hay con quién intercambiar, no hay un flujo sanguíneo. Entonces, Y puede suceder que haya un flujo sanguíneo muy grande, pero no haya una ventilación alveolar o sea, no haya tanto oxígeno para intercambiar. pudiera ser un valor de Q un poco mayor, pero que la ventilación alveolar no sea cero. Y bueno, igual se va a dar en menor cantidad, pero igual se va a dar el intercambio. Esto nos lleva a hablar de un fenómeno que se llama cortocircuito respiratorio y que nos dice que cuando la relación ventilación-perfusión es menor a lo normal, cierta fracción de sangre venosa no se oxigena, lo que se denomina sangre de cortocircuito. Y tenemos sangre de cortocircuito en términos fisiológicos, una sangre que entra al pulmón y que no se oxigena. No toda la sangre que llega se va a oxigenar, partiendo por allí. ¿De acuerdo? Un paso muy rápido, garantizo que se oxigene la mayor cantidad de sangre y que se desoxigene la mayor cantidad de sangre, pero nunca va a ser al 100%. Siempre va a haber una fracción que no va a haber una ventilación pulmonar o un intercambio, una oxigenación de esa sangre. Además tenemos la sangre que nutre el pulmón y que no está en el espacio para el intercambio, no está disponible para el intercambio de gases, para oxigenarse y desoxigenarse, simplemente para llevar oxígeno y nutrientes al pulmón y recoger su desecho del metabolismo. Y esa sangre va a caer en donde hablábamos que va a desembocar junto con la vena pulmonar. ¿De acuerdo? Toda esa sangre, en términos fisiológicos, que no participa en el intercambio gaseoso y que no se logra oxigenar, entonces es una sangre de cortocircuito. ¿Se comprende el término? El oxígeno, ya entrando a nivel de transporte, sabemos que el oxígeno se va a transportar mediante ¿quién? La mano. La hemoglobina, ¿cierto? Cerca del 3% del oxígeno total es aquel que se transporta libre, un oxígeno libre. Pero una gran cantidad, el 97%, está unido a una proteína. ¿Por qué creen ustedes que existe un mecanismo de transporte como la hemoglobina para que el oxígeno esté unido a ella y sea transportado a partir de ella y que no se transporte libremente? Es una molécula reactiva, muy reactiva, que va a reaccionar ¿con quién? Con las membranas lipídicas. Nosotros somos un cúmulo de membranas lipídicas. Va a oxidar esos lípidos, generar radicales libres, etc., que ya normalmente se genera por el proceso oxidativo normal, que imagínense si todo el oxígeno se transportara libre. Nosotros dependemos del oxígeno, pero dependemos de un elemento que a la vez nos puede matar. El CO2 se va a transportar de tres formas. Una forma libre, que es la menor cantidad de CO2 que se va a transportar. Una forma de bicarbonato de bicarbonato. Y la otra unida a la hemoglobina también, que esa formación se llama carbaminohemoglobina. Vamos a tener dos efectos, un efecto Bohr y un efecto Aldana. Van a investigar estos efectos, que es lo que nos va a dar aquí. ¿De qué trata cada uno en sí? Como que el periférico, el pH es más bajo, y eso va a favorecer la reducción de cambio de conformación en la hemoglobina, que va a hacer que no sea tan ácido el oxígeno. Y ya, todo lo mejor. Exacto. El efecto Bohr y Aldana, en términos generales, ¿verdad? Para que lo investiguen,
Lo que habla es de la afinidad tanto del oxígeno a la hemoglobina y del CO2 a la hemoglobina. Es una unión lábil, es una unión que se rompe fácilmente y que debido a las diferencias de concentraciones o de presiones parciales de estos gases entre un tejido y otro, háblese de la sangre y el intersticio y la sangre, se va a dar entonces el intercambio y la ruptura de esos enlaces lábiles que se crean entre el CO2 y el oxígeno, entre la hemoglobina, para que pueda entonces difundir en favor de su gradiente de concentración hacia los tejidos y viceversa. ¿De acuerdo? La regulación. Nosotros a nivel respiratorio tenemos diferentes puntos de control. Tenemos a nivel hipotalámico, tenemos un centro respiratorio. Ese centro respiratorio está compuesto por 3 grupos, incluso se escribe un cuarto grupo que lo vamos a hablar después. Un grupo respiratorio dorsal, otro ventral y el neumotáxico. ¿Qué habla cada uno de ellos? El grupo respiratorio dorsal estimula la inspiración. El grupo respiratorio ventral estimula tanto la inspiración como la expiración, sobre todo en esos momentos en donde se necesita una mayor perfusión y mayor rapidez de intercambio de gases, por ejemplo, o un ejercicio. El centro neumotáxico, que controla la frecuencia y el patrón de esa respiración. Si vemos entonces, por lo menos un poco a nivel del centro respiratorio dorsal, podemos encontrar nuestra respiración. Si nos detenemos a evaluar cómo es nuestra respiración, la inspiración va en ascenso. Si somos conscientes de cómo vamos respirando, pudiéramos agarrar y expresar va en sentido ascendente. Ustedes se ponen a respirar. Igual que la inspiración es un poco más lenta y es prolongada, y si somos conscientes vemos que comenzamos desde poco a hacer una inspiración un poco más